Hace muy poquito los amigos de Kuichu me regalaron este stand para el iPad. Como veis, es un stand pues de metal súper bonito que se puede sobre todo plegar así, e incluso si te lo quieres llevar de viaje, por ejemplo, te es más cómodo darle totalmente la vuelta igual que cuando utilizas el iPad y utilizarlo de pie, por ejemplo, y simplemente doblarlo y llevártelo aquí en la mochila, pues la verdad que va genial. Entonces me lo enviaron hace poco, pero ¿qué pasó? Que muchos sabéis que el iPad que yo utilizo a día de hoy es el iPad de novena generación, y como todos sabemos, si yo cojo el iPad de novena generación, cojo el stand de la propia Kuichu y lo intento poner aquí, obviamente, ¿qué está pasando? Pues que se va a caer. Esto es normal. ¿Por qué? Porque este iPad no tiene la compatibilidad con el tema MagSafe, que se quede pegado y que tú lo puedas usar de todas las formas posibles, y realmente es muy cómodo utilizar uno de estos. Pones aquí tu iPad y la verdad que es un lujo, porque encima, como podéis ver, lo puedes mover a tu antojo, cualquier cosa, lo puedes poner de pie y todo ello. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy os voy a dar la solución a todo este problema, ya que yo dije, a ver, Mayalen, no puede ser que yo no pueda utilizar esto aquí. Así que con todas estas cosas que tengo, que son muchas las que he probado, ya sé cómo hacer para que un iPad 9 o un iPad de otra generación que no tenga la compatibilidad para pegarse aquí sea compatible y hacerlo compatible. Así que ya sabéis, soy Mayalen Yeó y empezamos vídeo. Primero de todo tengo que dar las gracias a Kuichu por haberme enviado esto. Ellos me preguntaron qué iPad tenía y yo les dije que tenía el 11 Pro, ya que también lo tienen para el 11 y el 12 Pro, que sería este, y también para el iPad mini. Yo dije, bueno, para un iPad de novena generación lo que necesito sería el de 11 pulgadas, ya que yo obviamente mi intención es dentro de un tiempo poderme pasar del iPad de novena generación, poderme pasar a un iPad de Pro o a un iPad Air, por ejemplo, ya que con mis necesidades, realmente con el canal y todo, pues me iría mucho mejor. Pero dije, lo que no voy a hacer es tener un stand ahora compatible con todo y dentro de un tiempo comprarme otro y que el otro quede inservible para nada. Pues intentar, como siempre, alargar la vida de todos los productos, no por el tema del medio ambiente. El stand en sí, ya veis los detalles que tiene, es espectacular. Está hecho con un aluminio súper reforzado, es muy duro, que esto es importante. Mirar, lo puedes hasta poner totalmente de pie, esto igual se puede girar totalmente. Esto lo pones aquí, que no quieres tenerlo así, simplemente le das la vuelta, lo pones así y puedes tener el iPad de pie, lo puedes poner hacia el lado, hacia adelante, e incluso si por ejemplo lo necesitas, por ejemplo para tomar notas, para dibujar, cualquier cosa, simplemente tienes que hacer así, bajarlo del todo y ponerlo justo aquí y ya está, y tienes el stand perfecto, como veis, encima de la mesa, y de aquí pondríamos el iPad, y con el iPad obviamente y el Apple Pencil o lo que nosotros quisiéramos, podríamos hacer todas las cosas desde aquí y lo podríamos regular a la altura que nosotros quisiéramos, que esto es algo bastante importante. Vamos a proceder a intentar colocar esto aquí. Una de las cosas que hice fue empezar a investigar, obviamente, empezar a investigar mucho para decidir al final qué es lo que hacía compatible que el iPad Pro o los otros iPad fueran compatibles con estas bases, que son geniales. Y mi conclusión llegó que podía ser el imán. Pero el imán al final no es, y quedó descartado. Ya es que sí que es verdad que es imán con imán, pero el imán con imán al final no pega mucho, con lo cual el iPad se me podía deslizar. Entonces al final llegué a la conclusión del tema del MagSafe. Como sabéis, el MagSafe, esto por ejemplo, son unas redondas que también venden en algunos sitios porque se ponen en el iPhone y hacen que el iPhone se te pegue si la funda no es MagSafe. Digamos que transformas la funda. Y de esta forma una de las cosas que podía hacer era
pegarlo. Tenía que buscar realmente dónde estaba el imán aquí, dentro de aquí. Y al final encontré que hay un imán aquí, otro imán aquí, otro imán aquí y otro imán aquí, con lo cual están distribuidos uno en cada punta. Así que lo que he hecho ha sido comprar bastantes chapas para ver cuál se adaptaba mejor. Otra de las chapas que compré, por ejemplo, fue estas de aquí, que son las típicas chapas cuadraditas. Así que, como podréis ver, se pegan. Si yo, por ejemplo, lo pongo aquí, aquí se mueve, ¿veis? Pero si yo levanto justo y lo pongo justo aquí, aquí la chapa se queda totalmente fija. Como podéis ver, pues mirar. Y con esto hacerlo 4 veces. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? Pues coger estos imanes, los redonditos, que al final son los que más me han gustado, que te vienen 6 imanes, perdón, imanes no, chapas que imantan. Aparte de ello, te viene como una especie de plastiquito por si quieres ponerlo entre el imán y es para que a la hora de cuando quieras sacar en su día el imán, pues que realmente sea mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy fácil. Tenemos dos opciones. Una es ponerlos directamente en el iPad y poder utilizar el iPad de esta forma. Y el otro es ponerlo directamente en la funda, que también es otra opción si no queréis malgastar el iPad. Por ejemplo, yo lo podría poner en la funda que siempre llevo y directamente con la funda lo pondría aquí, aunque la parte de atrás cuelgue de la funda, pero simplemente lo pondría aquí y ya está, y lo podría usar perfectamente. En este caso yo lo que voy a hacer es ponerlo en el iPad para que veáis que no hay problema, pero luego me pondré otros en la funda porque a veces lo utilizo con funda y a veces sin. Con lo cual lo que voy a hacer es muy fácil. Primero de todo tenemos que mirar dónde está la cámara del iPad, porque según este stand, cuando se utiliza con el iPad Pro de 11 o de 12 pulgadas, las cámaras tienen que sobresalir por aquí encima, con lo cual tendría que ir así para que veáis la cámara se pueda seguir utilizando por aquí arriba y obviamente nosotros podamos tener también la cámara selfie cerca en el caso de que, por ejemplo, fuera el iPad de 10ª generación, que sabéis que la cámara selfie está arriba al centro, centrada, con lo cual obviamente no vamos a poner la cámara debajo, ¿no? Esto es bastante importante. Yo lo que voy a hacer va a ser así de sencillo. Voy a coger cada imán, lo voy a poner en el sitio correcto, o sea, en cada esquina, bien recto. Voy a poner este aquí también y este aquí. Vale. Sobre todo que no se muevan una vez puestos, que no sea muy fácil moverlos, que enganchen bien. Yo creo que están bastante bien enganchados. Una vez los tengo así puestos, lo que voy a hacer es quitar las pegatinas y pegar el iPad. Obviamente con mucho cuidado porque hay que hacer mucha fuerza porque después ese imán hay que quitarlo hacia afuera, con lo cual es delicado. Así que lo que voy a hacer ahora es bajar totalmente el stand para que quede bien aquí, yo pueda apretar bien con el iPad y voy a quitar con cuidado pues lo que es la pegatina que hace que no se pegue en ningún sitio, obviamente. Vale, ya hemos puesto el iPad. Ahora lo que voy a hacer es, con mucho cuidado, lo que voy a hacer es darle la vuelta para apretar mejor por el tema de la pantalla y todo. Esto lo voy a elevar un momento. La verdad que el color es, vamos, es idéntico por 0, el color del stand al color del gris espacial del iPad de 9ª generación. Claro, cada gris espacial normalmente a veces cambian un poco de los tonos, ¿no? Pero realmente es que es idéntico, parece que vaya con él. Está muy, muy, muy logrado este color. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es quitar esto, perfecto, ya han quedado imantados, y hacer esto, darle la vuelta, acabar de pegar bien, y ahora vamos a por la hora de la verdad, gente. Vamos a ver qué tal. Esto ha quedado así, bien pegado, la verdad.
Esto, eso sí, si lo pegas y te equivocas, pero bueno, no os preocupéis porque ya os digo, mirad, en el paquete habían 6, ya os lo pondré aquí, me ha salido por 3 euros y poco estas chapitas y te vienen 6 chapas, con lo cual si te equivocas o cualquier cosa, quieres poner luego 2 en la funda. Vamos a la hora de la verdad, ¿eh? ¡Wow! ¡Genial! Me encanta, mirad. Se me hace súper raro. O sea, acabamos de conseguir tener un iPad 9, mirar, totalmente plano, o sea, no engaño a nadie, un iPad 9 pegado en una base de MagSafe, con lo cual yo puedo hacer así. Mirad, voy a abrir el iPad para que veáis cómo se ve. Puedo coger y darle la vuelta. He de decir que esta base va durilla, estoy yendo con mucho cuidado, sino que esta base, como habéis visto, va dura a la hora de girar. Pero bueno, o sea, ya lo podéis ver, queda totalmente bien, recto. Ahora puedo tener mi iPad a un lado, puedo tener mi MacBook al otro y puedo desde aquí estar haciendo todas las cosas que yo quiera, o con el Apple Pencil, como podéis ver, absolutamente todo lo que quiera y necesite. Si quiero ponerme a dibujar, sabéis muchos que yo utilizo muchas horas para dibujar, pues lo mismo, incluso puedo, tal como lo he puesto, sacarlo, incluso cuesta un poco sacarlo, darle la vuelta, le puedo dar la vuelta si quiero hacerlo sin el iPad. Y yo me lo pongo aquí, veis, lo pego al momento y lo bajo pues realmente a la altura que yo vea que me va a ir bien, pues a la hora de, por ejemplo, ponerme a dibujar, por ejemplo, veis, esto de aquí, pues lo que yo quiera. La verdad que al final he convertido esto, pues ya lo habéis visto, compatible para cualquier iPad. Y ahora rápidamente lo que vamos a hacer es probar si... No, con la funda no se pega, con lo cual en la funda habría que poner, se pueden poner un par más de chapitas si lo queremos hacer así, o directamente lo que podemos hacer es comprar, si no queremos malgastar el iPad, comprar una funda de estas duras que solo sea para el iPad y le ponemos las chapitas y ya está. Y obviamente se nos va a pegar igual si no queremos tener ahí muchas chapas puestas, ¿no? Pero bueno, en este caso con funda pues quedaría así, la verdad. Así que mi gente, yo creo que os acabo de dar sin querer una solución que muchos seguro que queríais, porque yo, por ejemplo, siempre había querido un stand de estos para mientras estoy trabajando en el escritorio tener a un lado mi iPad y poder hacer cosas con él sin necesidad de tenerlo pues en una funda tipo de estas de librito que se dobla pero que no acaba de encajar, y al final pues sinceramente como esto de bonito no queda nada más. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Por supuesto, si os ha servido de ayuda, darle ese súper like, compártelo con la gente que creas que le puede interesar y no te olvides de suscribirte. Así que, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.